Igor asumió el poder en el 912 tras la muerte de Oleg y en el 945 fue sucedido en el trono por su viuda Olga, 945-964, quien se convirtió al cristianismo en el 955. Incursiones en el mar Caspio. Incursión en el mar Caspio, 913, bajo el mando de Igor, los rusos emprendieron su primera expedición a gran escala en el año 913, es relatado por Masudi. Poco después del año 300 de la Égira, 912-13, una flota rusa compuesta por 500 navíos, con 100 hombres en cada uno de ellos apareció en la frontera házara. Cuando sus buques estuvieron cerca de los házaros, apostados a la entrada del estrecho, enviaron una carta al rey de los házaros, rogándole que les permitiera pasar por su país y descender por el río y entrar en el mar de los házaros, el Caspio, a condición de que ellos le entregarían la mitad del botín que tomaran a los pueblos de la costa. Masudi era árabe no judío, acusó a los házaros de soborno cuando lo normal es que pasarán a cambio del arancel del 10%, o con la citada promesa de pagar un 50% a posteriori con los beneficios obtenidos en los mercados caspianos. Se acordó el permiso y bajaron por el río hacia la ciudad de Itil, la atravesaron, y llegaron hasta el estuario del río donde comienza el mar de los házaros. Desde el estuario hasta la ciudad de Itil, el río es muy ancho y sus aguas son profundas. Los buques de los rusos se diseminaron por todo el mar. Sus razias se dirigieron contra Djilan, Djurdjan, Gurgan, Tabaristán y Abazún, en la costa de Djurdjan, en el país de Nafta, Bakú, y sobre la región del Azerbaiyán. Los rusos hicieron correr la sangre, mataron a mujeres y niños, robaron, pillaron e incendiaron por todas partes. Cuando hubieron conseguido suficiente botín, cansados ya de sus correrías, se dirigieron de nuevo hacia la desembocadura, informaron al Khan de los házaros y le llevaron un rico botín, de acuerdo con las condiciones que habían sido fijadas con anterioridad. Los Arcilla y otros musulmanes que vivían en Hazaría, se enteraron de la situación, y dijeron al Khan de los házaros: dejad que nos ocupemos de esas gentes. Han saqueado la tierra de nuestros hermanos los musulmanes, han derramado su sangre y humillado a mujeres y niños. Y no les pudo contradecir. Entonces envió un mensaje a los rusos, informándoles de la determinación de combatir los que habían tomado los musulmanes. Los musulmanes de Hazaría se reunieron y avanzaron en búsqueda de los rus, siguiendo el curso del río. Cuando los dos ejércitos se encontraron, los rus desembarcaron y avanzaron en orden de batalla contra los musulmanes, entre los que había numerosos cristianos que vivían en Itil, de manera que eran en total unos 15.000, con sus caballos e impedimenta. El combate duró 3 días. Dios acudió en ayuda de los musulmanes. Los rusos fueron pasados a cuchillo, perecieron ahogados. De los que murieron a orillas del mar de los házaros se contaron alrededor de 30.000. Otros 5.000 rus que huyeron, fueron a morir en manos de los burtas. Segunda incursión rusa en el mar Caspio, 943, la segunda campaña a gran escala tuvo lugar en 943, según la primera crónica rusa. Durante la expedición de 943, los rusos subieron por el río Kura, en las profundidades del Cáucaso, vencieron a las tropas de Marzuban bin Muhammad y capturaron Barda, la capital de Arran. Los rusos permitieron que los habitantes conservaran su religión a cambio del reconocimiento de su dominio absoluto. Existe la posibilidad de que los rusos pretendieran establecerse allí en forma permanente. De acuerdo con lo narrado por Ibn Miskawayh, los locales rompieron la paz arrojando piedras contra los rusos, quienes exigieron que abandonaran la ciudad.
Ante la respuesta negativa al ultimátum, los rusos comenzaron a matar gente y a exigir rescate por la liberación de varios prisioneros. La matanza se interrumpió al poco tiempo para dar paso a unas negociaciones que no duraron. Los rusos permanecieron en Barda varios meses, utilizándola como base para saquear las zonas cercanas y reunir un cuantioso botín. De esta manera, los bizantinos lograron dispersar la flota rusa, pero no pudieron impedir que los paganos saquearan las afueras de Constantinopla, se aventuraran al sur, a Nicomedia. Muchas atrocidades fueron reportadas. Se dice que los rusos crucificaron a sus víctimas y que clavaron los clavos en la cabeza. En septiembre, Juan Cimises y Bardas Focas, dos de los mejores generales, regresaron rápidamente a la capital, ansiosos por repeler a los invasores. Los rusos rápidamente trasladaron sus operaciones a Tracia, junto con su flota. Cuando estuvieron a punto de retirarse, cargados de trofeos, la armada bizantina bajo Teófanes cayó sobre ellos. Fuentes griegas informan de que los rusos perdieron la totalidad de la flota en este ataque sorpresa, de modo que solamente un puñado de barcos regresaron a sus bases en Crimea. Los prisioneros capturados fueron trasladados a la capital y decapitados. Las fuentes házaras añaden que el líder ruso logró escapar al mar Caspio, donde encontró la muerte luchando contra los árabes. Estos informes pueden haber sido exagerados, porque Igor fue capaz de montar una nueva campaña naval contra Constantinopla ya en 944-945. Igor reunió a muchos guerreros de diversa procedencia. Varegos, rusos, polianos, eslovenos, queríbicos, y tíbercos, y tomó a pechenegos a sueldo, y tomó rehenes de los suyos, y se dirigió contra los griegos en barco y a caballo, queriendo vengarse de la derrota anterior, se dirigió a Constantinopla. Igor murió cuando estaba cobrando tributos a los drevlianos en 945, al enterarse del regreso del príncipe, el consejo local decidió matarlo junto con sus guerreros. Después de la muerte del príncipe, fue enterrado en Derevskaya, cerca de Iskorostén. El quersonizo Taurico alertó al emperador acerca de la flota de Kiev. El Basileo bizantino envió a Igor a sus mejores nobles rogándole y diciéndole: no nos ataques, sino toma el tributo que cobraba Oleg, y a este tributo añadiré aún más. También envió a los pechenegos telas preciosas y mucho oro. Igor les hizo caso, y ordenó a los pechenegos ir a luchar contra la tierra búlgara, y él mismo, habiendo cogido de los griegos oro y telas preciosas para todos los guerreros, dio la vuelta y volvió a Kiev, a su casa. Los bizantinos llegaron a la conclusión de un tratado con Kiev. Su texto es citado íntegramente en la crónica de Néstor. Muerte de Igor. Igor murió cuando estaba cobrando tributos a los drevlianos en 945, al enterarse del regreso del príncipe, el consejo local decidió matarlo junto con sus guerreros. Después de la muerte del príncipe, fue enterrado en Derevskaya, cerca de Iskorostén. En el 964, Sviatoslav comenzó atrayendo a las tribus eslavas del este, vasallas de los házaros, a su causa. Los que no quisieron unirse a él, tales como los Vyatichians, fueron atacados y obligados a rendir vasallaje a la Rus de Kiev en lugar de a los házaros. Partiendo por los ríos Oka y Volga, invadió la Bulgaria del Volga, su capital fue asaltada y saqueada en el 965, y el tributo exigido a la población local, que cayó bajo el control de Kiev en el curso superior del río Volga. En esta campaña empleó mercenarios ouzes y pechenegos para contrarrestar la superior caballería de los házaros. Destrucción del Imperio Házaro, 966, 969, en 966, Sviatoslav I de Kiev finalmente entró en guerra contra los házaros.
para su campaña, empleó a mercenarios ouzes y pechenegos. Sviatoslav destruyó la ciudad de Sarkel y es posible que saqueara Kerch, en Crimea, aunque sin ocuparla. Sviatoslav recibió la invitación de Constantinopla para atacar Bulgaria y abandonó la campaña. También es posible que el conflicto se viera espoleado por la decisión de los jázaros de cerrar el paso hacia el Volga como respuesta a la invasión de 943. En la correspondencia jázara, escrita aproximadamente entre 950 y 960, Joseph informa su papel como defensor de las políticas musulmanas de la región del Mar Caspio contra las incursiones de los rusos. Tengo que emprender una guerra contra ellos los rus, porque si les diera la más mínima oportunidad, devastarían todo el territorio musulmán hasta llegar a Bagdad. Los conflictos anteriores entre los musulmanes del ejército jázaro y los saqueadores rusos en el 912 podrían haber contribuido a la toma de estas medidas y a la hostilidad de los rusos contra el Estado. Guerra ruso-búlgara. El emperador bizantino Nicéforo II Focas, en la década de 960, se negó a pagar tributo a Bulgaria, con la excusa de una alianza entre búlgaros y magiares y desplegó sus fuerzas en la frontera. En el año 967 o 968, el emperador bizantino, descartando un ataque directo, envió a su agente Kalokioros a la Rus de Kiev para que convenciese a Sviatoslav de que le ayudase en la guerra contra el imperio búlgaro. Se le pagaron 15.000 monedas de oro a Sviatoslav para hacer frente a los gastos del viaje y la organización de un ejército de 60.000 hombres, la mayoría mercenarios pechenegos, para organizar un ataque kievano contra Bulgaria desde el norte. Sviatoslav se enfrentó al emperador búlgaro Boris, que disponía de unos 30.000 efectivos cerca de la ciudad de Dorostolón, actual Silistra. La batalla de Silistra o de Dorostolón continuó todo el día hasta el anochecer, pero finalmente los rusos se impusieron a los búlgaros, derrotándoles y ocupando todo el norte de Bulgaria, haciéndose con 80 fortalezas búlgaras en el 968. Sorprendidos por el éxito de su aliado y suspicaces acerca de sus verdaderas intenciones, el emperador Nicéforo II decidió firmar la paz con Bulgaria, concertando el matrimonio de sus pupilos, los niños emperadores Basilio II y Constantino VIII, con dos princesas búlgaras. Dos de los hijos de Pedro I fueron enviados a Constantinopla como negociadores y rehenes honorarios. Mientras tanto, Pedro logró neutralizar la amenaza de los kievanos gracias a la ayuda de sus aliados tradicionales, los pechenegos, que atacaron la Rus de Kiev, que sitiaron la ciudad de Kiev en el año 968. Inmediatamente, Sviatoslav regresó con su drusina y liberó la ciudad del asedio, pero siguió estando bajo la amenaza de los pechenegos. Sviatoslav se retiró a Dorostolón, actual Silistra, donde reforzó sus defensas y esperó la llegada de los bizantinos. En junio de 971, la vanguardia bizantina llegó a las murallas de la ciudad, los rusos salieron y se enfrentaron a ellos derrotándolos. Cuando llegó el emperador Juan I Tzimises con el grueso, situó su infantería pesada a vanguardia y los arqueros detrás para lanzar una lluvia de flechas, en las alas situó su caballería. Los rusos salieron y desplegaron